en colores y de luz, pues pensaba en ti, pensaba en ti. Amados, estamos escuchando estas alabanzas. Bienvenidos, amados, a una nueva transmisión de Uniendo Nuestras Voces. Bendecidos, amados, ¿cómo están? Aquí de nuevo con ustedes en nuestro segmento Uniendo Nuestras Voces. Queremos darle gracias a todos los que nos ven a través de las plataformas sociales. Queremos darle gracias por sus vistas. Queremos darle gracias por sus comentarios. Gracias, porque esto nos anima a seguir perseverando en el ministerio, ¿verdad? Una porción de la Biblia muy interesante, muy importante también, que nos hace pensar a veces, ¿no? En que no podemos actuar bajo nuestra propia prudencia, bajo nuestra propia sabiduría, Amén. Bajo nuestro propio conocimiento, cuando el Señor todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo entiende, ¿verdad? El tema de hoy es el temor de Jehová. Gloria a Dios. Es un tema muy importante. Tremendo tema. La gente se confunde con temor, con miedo. No, el temor va más allá. Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la disciplina. Esta es la Reina Valera. Y en Proverbios 1:7, la Nueva Versión Internacional dice: el temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Es un poquito fuerte. Insensato tiene que ver con necio. Ahora les explicamos. Gloria a Dios. Entonces, nosotros tenemos que desarrollar primero qué es sabiduría, qué es temor, qué es insensatez y qué es disciplina, para que podamos entender lo que el Señor nos quiere decir a través de este versículo. Hoy tengo un nuevo look. Para los que no han dado cuenta, todavía me siento rara, pero pues mi esposo fue el que quiso que me hiciera este cambio, ¿verdad? Bueno. Gloria a Dios. Vamos para ¿qué es sabiduría? Sabiduría está basada en el conocimiento y la sabiduría. Las dos tienen que ir juntas. El camino de la sabiduría no se caracteriza por soluciones rápidas ni por cambios drásticos, porque a veces queremos hacer las cosas rápidas, los cambios, y creemos que todas no las sabemos. Y es ahí cuando la embarramos. Así es. Porque no pedimos que el Señor, dice la palabra, que si usted quiere sabiduría, que pídala más, que el Señor se la añade, ¿no? En abundancia. Y en abundancia. Gloria pero nosotros no le pedimos la sabiduría, sino que cuando ya estamos metidos en el problema, ay, Señor. Sí, Señor. Le pedimos la sabiduría, Señor, pero para salir de él, cuando cometemos el error, no antes de hacerlo, ¿verdad? Entonces la sabiduría, para llegar a ser sabio, es un entrenamiento constante de disciplina, de conocimiento, de aprendizaje, de madurez. Bueno, en fin, eso lo vamos a ver a lo largo de la enseñanza. Después hablaba de que, mire lo que dice el versículo: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la disciplina. Entonces, ¿cuáles son los sinónimos de sabiduría? Conocimiento. Prudencia. ¿Y qué trae la prudencia? Discreción. ¿Y somos prudentes a veces al actuar? No, definitivamente no. ¿Somos discretos a veces al hablar? No, nos falta mucha educación, definitivamente. Todos nosotros somos imprudentes, todos nosotros a veces decimos lo que pensamos, y si tenemos enojo, peor, todos nosotros, así sea pastor, pastora, mujer, sea líder, sea lo que sea en la iglesia, cualquier cargo de largo que usted tenga, sea el más educado, va a llegar un momento sin groserías, ¿no? Entre paréntesis, sin groserías, que usted le va a alzar su tono de su voz o en la expresión de su rostro va a mostrar una manera de insensatez y de imprudencia al actuar, ¿verdad? ¿Qué otro sinónimo de sabiduría hay? Conocimiento. Y para tener conocimiento, ¿qué se necesita? Nos tenemos que educar, tenemos que... si nosotros queremos el conocimiento de Dios, pues Dios nos dejó el libro, 66 libros. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el Señor, ahí están los pensamientos del Señor, lo que Él quiere, lo que Él conoce, lo que nos quiere mostrar. Ahí está Dios revelado para nosotros. Esto no para que pensemos de que si adquirimos mucho conocimiento vamos a ser más grandes que el Señor. No, al contrario, entre más conocimiento tengamos, pues
más sencillos debemos de ser, porque entendemos de que entre más sabemos de Dios, menos entendemos de que menos vamos a hacer al tamaño de Él, a su grandeza me estoy refiriendo. Sí, porque a veces pensamos que no la sabemos toda y cada que usted lee la Biblia o escudriña un versículo, usted se da cuenta que usted no sabe nada. Correcto. Y entonces el que deja de aprender, deja de enseñar. Por eso tenemos que estar estudiando, tenemos que estarnos estudiando como a nivel intelectual, claro, mirando qué es lo que está pasando, qué es lo que pasa a nuestro alrededor, cómo han cambiado las cosas, para poder nosotros así aplicarlos a la palabra de Dios. Algo muy importante que debemos de buscar en la enseñanza es que las enseñanzas no nos lleven al materialismo, ni nos lleven a la sensualidad. Cuando yo digo sensualidad, no es cuestión de sexo. Sensualidad viene de los sentidos, de tocar, de ver, de que necesito tocar para creer, que no nos volvamos como Tomás, de que el Señor le permitió tocar, pero el Señor le dijo, dichosos los que creen y no ven. Entonces, es algo muy importante que si nosotros tenemos un pastor, que ese pastor nos lleve a Dios, que no nos lleve al materialismo, que no nos lleve a los pactos, que no nos lleve a la sensualidad, pero que nos lleve realmente a lo que es la relación con Dios. ¿En dónde está la relación con Dios? En la palabra de Él. Entonces, ya hablábamos que la sabiduría, que es un camino de entrenamiento constante, de disciplina, de conocimiento, de prudencia, de instrucción. ¿Qué trae la instrucción? Orden, Amén. Organización, trae reglamentos, Amén. Trae normas. Cuando Así usted es instruido, usted tiene que cumplir esta serie de normas, serie de pasos, ¿verdad? Otro sinónimo de sabiduría es la experiencia. ¿Qué pasa con la experiencia? Si usted no pasa por tropiezos, si usted no pasa por situaciones difíciles, usted no va a aprender. Amén. Usted no va a conocer. Y muchas veces hay gente que tropieza con la misma piedra 2 y 3 veces hasta que tiene que aprender, que tiene que cambiar en cierta área. Acordémonos, amados, que el Señor, perdón, mi amor, acordémonos, amados, que el Señor nos prueba. Y la prueba es como un examen cuando nosotros estábamos estudiando. Si nosotros perdíamos ese examen, pues lo teníamos que volver a coger, a tomar. Y simplemente teníamos que repasar lo que ya nos habían enseñado. Es decir, el Señor no nos va a dar algo que nos va a dañar, porque Él es Padre responsable. Y entonces, cuando hablamos de sabiduría, que es prudencia, que es conocimiento, que es instrucción, que es experiencia, usted tiene que pasar por una experiencia para poder hablar de ello, para poder ministrar otra vida, para poder ayudar a otra vida a levantarse, a edificarse. Correcto. Porque si usted no le ha pasado este proceso, usted no puede colocar en los zapatos de la persona que lo está viviendo. Y ahí muchas veces en toda la experiencia y procesos que nosotros hemos pasado, es que hemos tenido ese grado de madurez. Correcto. Acordémonos, amados, que la madurez nos da no solamente el conocimiento de afrontar y confrontar esa situación si se vuelve a presentar, sino que también nos da carácter. Muchas veces esa madurez nos da el carácter para decir no. Es muy importante saber cuándo decir no. Es muy importante saber cuándo decir sí. Esas son una de las respuestas que cuando uno conoce a Dios y tiene temor de Él, la debemos de utilizar. Cuando nosotros tenemos, de acuerdo a nuestra experiencia, que nosotros pensamos, no, eso no glorifica a Dios, yo pienso que es mejor que no. Y simplemente lo decimos no y punto. Y cuando nosotros tomamos esa decisión, lo tomamos en pareja. A ver, no porque estemos en pareja aquí, pero la realidad es que si estamos casados, pues la decisión tiene que ser tomada en pareja. La sabiduría también tiene que tener sentido común. A veces no tenemos sensatez. El sentido común viene en la sensatez. Hacemos las cosas arrebatadamente, con un acto de locura. No pensamos antes de hablar, antes de actuar. Y lo que yo les decía anteriormente, la embarré. Ahí es que pasan las situaciones, porque correcto, no usamos, se nos olvida, en un momentico que nos pasa una situación, se nos olvida todo lo aprendido. Todo el aprendizaje y todo eso, pero todos nosotros pasamos por eso, ¿verdad? Ahora lo contrario, insensatez, que no es de sabiduría. Lo contrario de sensatez es la insensatez, es decir, la falta de juicio, de cordura, no tiene sentido común, es imprudente. Muchas veces actuamos con un cierto nivel de locura, y locura es hacer cosas que muchas veces no pensamos que las estamos haciendo, y eso tiende a lastimar a otras personas.
actuamos en necedad. ¿Qué significa necedad? Significa ser imprudente, ser terco, ser estúpido. Eso es lo que dice la... No, necedad viene la palabra necio. Necio, correcto. Entonces ahí donde dice... Entonces necio, que realmente es como un sinónimo, ¿no? Necedad viene de necio y necio tiene varios sinónimos, que ignorante, imprudente, terco, estúpido, imbécil, incapaz, sensato. Ahora... Cuando le decimos a una persona necio le estamos diciendo... le están diciendo todo eso. Ahora, algo que yo aprendí hace mucho tiempo acerca de la terquedad. La terquedad es sinónimo de ignorancia. Ignorancia es sinónimo de oscuridad, porque no conocemos algo o no queremos conocerlo y queremos seguir ignorantes en eso. Pero la idea es que no sea así. Y donde está la oscuridad es donde trabaja el enemigo. Muchas veces en nuestras debilidades, muchas veces en en lo que vemos, en lo que decimos, en lo que nos están diciendo, en lo que escuchamos. Porque muchas veces lo que escuchamos, eso repetimos, y ni siquiera cuando repetimos no sabemos o no nos damos cuenta que no es lo que Dios quiere. Y hay un versículo en la Biblia, es que no me acuerdo dónde está, que dice, si andas con sabios, sabio serás, si andas con necios actuará como necio. Entonces, ¿en qué estamos buscando? ¿La necedad o la sabiduría? Y a veces nosotros actuamos así dependiendo de la gente con que nos rodeamos. Correcto. Algo muy importante también acerca de lo que es el temor a Dios, amados, es entender de que Dios no está lejos y nosotros estamos acá en la tierra. No, la palabra del Señor dice que Él va a estar con nosotros. Él todo lo ve, Él todo lo escucha, Él todo lo sabe. Entonces, si nosotros tenemos ese sentido de que Dios está presente, téngalo por seguro que nosotros lo pensamos 2 o 3 veces. 1, para actuar de la manera incorrecta, para ver de la manera incorrecta, para hablar de la manera incorrecta o para pensar, hablar y actuar. Pensar de la manera incorrecta. Y todo lo hacemos, pensamos, hablamos y actuamos. Claro. Y como yo hablaba con alguien que decía que la música ahora de los jóvenes, ¿no? Si no hablaba de traición, si no hablaba de sexualidad, que todo eso de reggaetonero, música romántica, todo es de sexualidad, todo eso es de infidelidad, de engaño. Lo sensual. Entonces, todo eso, créalo o no, se va al subconsciente, tanto de jóvenes como de niños, aún hasta de gente adulta, se va al subconsciente y eso lo traemos al consciente. Y después lo hacemos realidad, se convierte en un acto. ¿Por qué digo subconsciente? Porque subconscientemente usted está pensando en traición, en odio, en inestabilidad, en infidelidad, en hacer el amor, en hoteles y todo lo que ahí le nombran, ¿verdad? Y conscientemente usted quiere hacer eso, le parece que está bien. Y lo hace, porque es lo que está escuchando, ¿verdad? Pero tenemos porque nuestro sentido se dispara de una manera errónea. Pero tenemos que saber qué estamos escuchando, qué estamos viendo, ¿verdad? Y con quién nos estamos rodeando. Es correcto. ¿Por qué? A ver, este tema es muy importante para nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque, déjame un segundito. Porque si nosotros entendemos lo que es temor, no miedo, porque Dios no quiere que le tengamos miedo, Dios quiere que le tengamos temor. Y en ese temor está la palabra respeto. Cuando nosotros comenzamos a tomar a Dios o a dirigirnos a Dios con respeto, nuestra vida va a cambiar. Amados, yo nunca he visto en los 53 años que yo tengo de que alguien se salga con la suya. La palabra del Señor dice que lo que tú siembras, eso vas a cosechar. Y eso es tan real, que muchas veces nosotros cuando tomamos una decisión y de pronto tomamos una mala decisión aquí, pero después del curso del tiempo no nos damos cuenta de esta decisión, pero en el transcurso del tiempo sucede algo y comenzamos a rebobinar, comenzamos a hacer como un recuento de lo que sucedió, del por qué se llegó a este punto y comenzamos, esto no, pero esto no, esto no, pero no, esto no fue, esto no, pero esto no fue. Ah, fue esto, por eso es que esto. Nos vemos la película. Resultó en esto. Entonces, amados, el temor a Dios es algo que le nace a usted porque
usted quiere hacerlo por amor a Dios. No por amor al padre, no por amor no por amor al pastor, no por amor a su hermano, no por amor a que lo vean. No, usted lo tiene que hacer por amor a Dios. Yo te temo, Señor, y por eso yo evito hacer lo malo. La palabra del Señor dice que nosotros tenemos que ser santos. Y ser santo es simplemente alejarnos de la maldad. Si hay una persona que nos quiere llevar a la maldad, y que cuando yo digo maldad es por lo menos caminamos a tomarnos un traguito, pero resulta que ese traguito después conllevan otras cosas. O caminábamos a cine, a una amiga, pero resulta que esa amiga te llevas a otro lado cuando hay otras cosas que tú estás casada y no puedes hacerlo. Entonces, allí en ese sentido es donde nosotros tenemos que decir, wow, Señor, yo te respeto y yo te amo y yo sé que tú no apruebas esto. Pero tenemos que tener bien en claro la diferencia entre temor del mundo y temor en lo espiritual. Correcto. Porque el temor del mundo es cuando usted le da miedo de que algo vaya a pasar, usted le da miedo de que algo le vaya a perjudicar, algo negativo. Usted siente de que eso está malo, ay, si voy allá me va a pasar tal cosa, si voy allá, de pronto si me da esto y si no me atiende bien y si me pasa un accidente, entonces temor de que algo va a pasar en un futuro. Ese es el temor en lo natural. Pero como decía mi esposo, el temor en lo espiritual es un sentido de respeto, de reverencia, de sumisión a la autoridad de Dios. Reverencia es una palabra muy importante. Reverencia es respeto, es usted honrar a Dios con sus actos, con sus pensamientos, con su manera de hablar, porque usted sabe que es autoridad sobre su vida. Y el respeto, cuando usted lo respeta a Dios, es porque usted tiene confianza en lo que Dios va a hacer en su vida. Es. Y también el temor trae obediencia. Es un compromiso, usted lo hace y usted se somete por amor a Dios. Amén. Usted no lo hace obligado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted está haciendo la voluntad de Dios, que sabe que para su vida es buena, agradable y perfecta. Amén, así ¿verdad? es. Y entonces, cuando usted le tiene este temor a Dios, esta reverencia, este respeto, esta obediencia, usted le da miedo deshonrarlo a Él con sus actos. Correcto. Porque al momento en que lo deshonramos a Él con nuestros actos, vamos a pecar. Cuando usted está pecando es porque lo está deshonrando la imagen de Dios. Ahora, amados, el pecado, el Señor conoce todo lo de nosotros. Él nos creó, Él es nuestro creador y el Señor conoce todas nuestras debilidades. Y todos pecamos. La palabra del Señor dice, Pablo dice que no hay ni siquiera tan solo uno. No hay ni siquiera uno, amados. No hay ni siquiera uno, no hay ni uno. El único perfecto va a ser Cristo, no es más. Ahora, ¿qué debemos hacer cuando pecamos? Porque podemos pecar. Mire, la palabra del Señor dice que nosotros pecamos aún sin hacer las cosas que supuestamente tenemos que hacer. Eso se llama pecar por omisión. Entonces, cuando nosotros aún hacemos esto, lo único que nosotros tenemos que hacer es decirle al Señor, Señor, perdóname. Y no hay ningún problema. Isaías 41:13 dice, porque yo soy el Señor tu Dios que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. Ese es el Señor. Ese es el Señor, amados. Ese es el Señor que está ahí siempre presente, siempre diciendo, yo estoy aquí con ustedes, yo los voy a sostener, yo los voy a ayudar, no teman, no sientan miedo. Ese temor viene de miedo, no sientan miedo, yo voy a estar con ustedes. Ahora, lógico, va a llegar un momento en que nosotros nos vamos a sentir solos o nos vamos a sentir confundidos o probablemente nos vamos a sentir con duda. Es algo normal. Lo que no es normal es que nos quedemos allí. Uy, Señor, ¿será que voy o será que no voy? Señor, por favor, ayúdame. Es algo normal. Pídele palabra al Señor. Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Mire lo que dice aquí, amados. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa aborrezco. Amados, en Proverbios nos está diciendo qué es lo que el Señor le agrada. Al Señor, ¿qué le agrada? Que aborrezcamos el mal. ¿Qué significa aborrecer? Rechazarlo totalmente. Mire lo que dice aquí, aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia. ¿Somos soberbios? ¿Somos arrogantes? Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer todos los días.
actué con soberbia con tal persona, actué con soberbia con tal otra. Y pidámosle perdón al Señor, que es muy probable que lo hayamos hecho. ¿Qué es soberbia y arrogancia? Yo no necesito de nadie. Ayúdeme, mi amor. Arrogancia. Yo lo puedo hacer sola. Yo lo puedo hacer solo. Toda la vida he estado sola y no he necesitado. Yo necesitaba a nadie. Eso es mentira. Todos nosotros necesitamos de alguien, amados. Todos. Todos nosotros necesitamos de alguien. Entonces, mire también lo que dice aquí. En Proverbios 8:13. La soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. La boca perversa no está hablando de la boca que dice groserías. La boca perversa es la boca que habla maldad. Usted no necesita hablar groserías para hablar perversidades. Usted no necesita decir malas palabras para hablar perversión. Mire lo que el Señor dice. Esto lo aborrezco. Si el Señor lo aborrece, ya nos está dando a conocer qué es lo que a Él no le gusta. Y eso es uno de los principios, Proverbios 8:13, de cómo podemos agradarle al Señor. Pero es algo íntimo. Usted y yo sabemos qué es lo que hemos estado haciendo bien y qué es lo que hemos estado haciendo mal. Entonces, acordémonos que el cristianismo es cuestión de corazón. Siempre acuérdense de esto. El cristianismo es cuestión de corazón. En mi corazón hay información. Hay información que va a ser buena, pero también hay información que va a ser mala. Porque muchas veces somos egoístas, porque muchas veces decimos mentiras, porque muchas veces somos altivos, porque muchas veces tenemos envidia, porque muchas veces sentimos de que cuando le va bien a una persona, pero Señor, ¿por qué no me va bien a mí, a esta persona así? Pues mire, la palabra del Señor dice que muchas veces nosotros, y estoy parafraseando, decimos, wow, Señor, ese impío, esa persona que no es creyente, le está yendo mejor que a mí. De pronto puede ser porque él es una persona ordenada, él es una persona honesta. Y eso el Señor lo bendice, así no sea un creyente. ¿Por qué? Porque el Señor ve el esfuerzo de la persona. Ahora, la palabra del Señor también dice que el sol sale para buenos y malos. Es decir, que el Señor bendice a buenos y malos. ¿Bendice con qué? Con la lluvia, con el sol, en fin, con cantidad de cosas. Pero a lo que yo me voy es, en Proverbios 8:13, memoríceselo. Proverbios 8:13, léalo, vaya a su casa, mastíquelo, saboréelo y después páselo. Para que usted aprenda, usted y yo aprendamos que eso allí en Proverbios 8:13 están los puntos que a Dios no le gustan, mi amor. Pero también él trae una palabra de refrigerio en Isaías 41:13. También él dice que el temor de Jehová aborrece el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Pero también dice que él es el Señor tu Dios en Isaías 41:13, que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. Si dejamos la soberbia, aborrecemos el mal camino, la arrogancia, la boca perversa, él nos va a ayudar, él nos va a sostener. Él dice que no nos va a dejar. Entonces el temor de Jehová es conducirnos en santidad, aborreciendo lo que a él no le gusta, para que él nos sostenga con su mano, para poder que él nos ayude en los momentos de dificultad, amén, ¿verdad? Amén, amén. Ahora vamos a dar unas conclusiones para después unirnos en oración. Nuestro principal objetivo es confiar y descansar en Dios. Eso es definitivo. Es decir, ¿vamos a tener un grado de preocupación? Sí. Pero ojo, no nos debemos exceder de la preocupación. Porque si nos excedemos en la preocupación, pues eso significa que no confiamos en lo que el Señor está haciendo. Nuestro principal objetivo es confiar y descansar en Dios. Es la clave de nuestra relación con Dios. Confiar y descansar en Dios. ¿Qué significa confiar? Tener fe. Esa es la fe. Creer de que Dios está con nosotros. Si usted descansa en el Señor, si usted tiene descanso en el Señor y tiene fe en el Señor, es porque usted tiene una buena relación con Dios. Es porque usted sabe que Él lo va a ayudar. Es porque usted sabe que Él no lo va a dejar quedar en vergüenza en cualquier situación Amén. que usted pase. No confiar en nuestra propia sabiduría y prudencia e inteligencia, sino dejarle todo al Señor. Señor, tú sabes lo que hace. Yo en lo humanamente hice tal cosa, en mis manos hice hasta aquí, en lo natural hice hasta aquí, como humana hice hasta ahí, ya no puedo más. Entender que hay cosas que hay que soltar y dejar que el Señor haga, porque a veces queremos ser como dioses
y manejar todo. No, yo lo hago. Yo sé cómo le llego a tal persona, yo sé cómo le digo, yo sé cómo tal cosa. Y de pronto Dios no quiere ni que seamos nosotros los que hablemos. Correcto. Sino que usa otra manera, usa otra estrategia, usa otra persona, usa otro medio. Simplemente nosotros tenemos que decirle al Señor en qué maneras que podemos ser instrumentos para llegar a tal persona o ayudar a solucionar una situación. Porque muchas veces queremos ser, ayudando a otras personas, queremos ser el centro de atención y le quitamos la gloria a Dios. Y le quitamos la gloria a Dios, correcto. Exacto. Llevar las decisiones a Dios en oración. En todo tiempo tenemos que decir, Señor, pasa esto, tengo esta situación, ¿qué puedo hacer? Muchas veces le voy a tal lado, toco tal puerta, o se me cerró tal puerta, y Señor, ya, haz lo que tenga que hacer. A veces metemos la cabeza por un lado, por el otro, buscando soluciones, llamamos a una persona, a la otra, y el Señor dice, está quieto. Salmos 46:10, está quieto y sabe que yo soy Dios, esperen en el Señor. Y a nosotros muchas veces, ¿cierto? Nos ha tocado estar quietos. Y es algo muy difícil, amados. Cuando nosotros estamos acostumbrados a hacer las cosas para el Señor y a hacer cosas para Él continuamente, es algo difícil el estarse quieto. Pero lo tenemos que aprender a hacer, porque muchas veces metemos la mano donde Dios no quiere que nosotros metamos la mano. Muchas veces somos el centro de atención de una situación y resulta que el Señor quiere que esa atención sea solo y exclusivamente para Él, en Él y por Él. ¿Para qué? Porque de ahí depende la palabra de sabiduría. No, y que muchas veces la persona quiere que el pastor ore, que el pastor haga, que el pastor diga, que el pastor ayune, y se centran en el humano. El pastor también se conduele, el pastor también pasa situaciones, el pastor también se enoja, el pastor también llora, el pastor también se enferma. Y entonces nosotros colocamos la mirada tanto en el pastor que se nos olvida a Dios, ¿verdad? Y nosotros somos simplemente mortales, instrumentos del Señor. Amén. Para predicar su palabra. También cometemos errores, también pasamos situaciones difíciles, también nos tenemos que ir rendidos a los pies de Cristo, también tenemos que decirle al Señor, la embarré, ¿qué hago? Eso es normal. Así es. Entonces, Dios quiere ver es tu corazón. Sí, nosotros podemos colaborar, podemos orar, pero la misma oración que podemos hacer nosotros desde un corazón contrito y humillado, buscando perdón del Señor, es la misma que tú puedes hacer. Así es. Pero simplemente tienes que reconocer que estás mal. Y la primera clave es colocar tu confianza en el Señor, tener esa comunicación con el Señor constante. Y Él te va a decir qué hacer, Él te va a guiar, Él va a guiar tus pensamientos para que tomes las mejores decisiones. Así es, amados. Cuando nosotros hablamos de sabiduría, la sabiduría no se toma por la edad. Porque yo conozco personas que tienen 60 y 70 años que se portan como muchachitos de 20, 15, 16. Mucha inmadurez, a veces no aceptan. Exactamente. No aceptan sus errores, no quieren cambiar, sino que se quedan ahí. Y simplemente quieren hacer las cosas como a ellos les da la gana. Entonces, la sabiduría realmente viene de Dios. Es algo que es de Dios. Pero el Señor, ¿cómo la vamos a adquirir nosotros? A través de Él. ¿A través de qué? De la palabra del Señor. De estudiar. A través de leer, escudriñar. Y tenemos que entender la palabra de Dios para obtener esa sabiduría. La sabiduría se demuestra con nuestra conducta en los diferentes aspectos de nuestra vida. ¿Por qué? Porque muchas veces, amados, podemos decir, a mí me han lastimado. Y eso es verdad. A nosotros nos han lastimado. Pero la pregunta que el Señor nos hace, ¿y tú a cuántas personas has lastimado? Y esa pregunta es muy difícil de contestar. Si nosotros tenemos sabiduría, tenemos humildad, esa sabiduría nos va a dar a entender de que tenemos que ir a los pies de Cristo, ser humildes y aprender de lo que realmente es la experiencia. Justicia. Muchas veces queremos justicia para los demás y misericordia para nosotros. ¿Qué significa justicia? Rectitud, equidad, igualdad, honradez, honestidad, moralidad, conciencia, neutralidad. Cuando nosotros somos justos es porque estamos aplicando la rectitud, la equidad,
la igualdad, la honradez, la honestidad, la moral de Dios, la conciencia de Dios y nuestra neutralidad. ¿Y quién es la justicia de Dios? Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él se hizo justo, porque Él es el perfecto. Amados, es duro para usted ser justo. La palabra del Señor Jesucristo dijo, no juzguen para que no seas juzgados, no miren la espiga de la persona contraria y mira tu viga. Ahí el Señor no estaba diciendo que no juzgáramos, ahí el Señor estaba diciendo, cuando tú juzgues no seas hipócrita. ¿Por qué? Porque cuando somos hipócritas no hay rectitud, no hay igualdad, no hay honradez, no hay honestidad, no hay conciencia, no hay neutralidad. ¿Usted cómo le va a decir a otra persona? No fume Que cuando lo ven con el cigarrillo en la boca. O no mienta cuando usted miente. Cuando usted miente. Entonces, ¿usted correcto. con qué justo juicio le va a decir a esa persona que cambie? ¿Verdad? Entonces, por eso dice que la justicia de Dios es Jesús, porque se hizo justo por nosotros, porque era una persona impecable, honrada, en él no había pecado, era santo, ¿verdad? Siempre quería lo mejor, en él era transparente, hacía lo que su padre le decía. Por eso es que Jesús es la justicia de Dios. Su muerte fue justificada a través de nosotros. Tú y yo estamos aquí porque así Dios lo quiso. Él se justificó nuestros pecados, se los echó encima. Él justificó nuestros pecados. Él justificó nuestros pecados, se los echó encima para que fuéramos perdonados. Amén. ¿Verdad? Para que tuviéramos una vida en santidad con el Señor, y muchas veces no valoramos ese precio de sangre, ese precio de cruz, ¿verdad? El Señor Jesucristo fue el punto de reconciliación entre la humanidad y Dios. Por eso, cuando la gente quiere reconciliarse con Dios, tiene que venir primero a Cristo. Amén. ¿Qué es lo contrario de justicia? ¿Qué es? Dilo, mi amor. Dígalo. Lo contrario, mire, ya decimos que una persona justa es cuando cumple esta serie de parámetros, ¿no? Que es una persona transparente, honesta, sincera, es una persona que habla la verdad, es una persona que tiene equidad, que no quiere más para él y menos para los demás, sino que es igualdad de derechos. Correcto. Es una persona honrada, que tiene bases morales, principios morales, ¿verdad? Y lo contrario de justicia, ¿qué es? Es castigo, sentencia, veredicto, que eso es lo normal. Cuando va una persona al juzgado o a una corte, vamos a dar el veredicto, culpable o inocente, dependiendo de los actos que haya hecho. Ahí el juez se va a dar cuenta si fue una persona honorable, honrada, o al contrario, fue una persona malintencionada, que robó, que hizo daño a conciencia. Entonces la justicia depende de cómo estamos actuando, ¿verdad? La justicia depende de nuestra sumisión a Dios, de nuestra sabiduría al actuar, al hablar, al pensar. Entonces, si tus pensamientos son malos, vas a actuar con maldad. Si tus pensamientos son de derrota, vas a estar derrotado. Y entonces eso no es de Dios, porque Jesús no fue así. Él, a pesar de todas las situaciones que pasó, Él siempre trató de darle aliento a sus discípulos, de mostrarle Amén. Que había alguien más fuerte, más poderoso, que era su Padre. Amén. Y también cómo lo hizo, a través del Espíritu Santo, que era el que los guiaba y los fortalecía, ¿no? Así es. Para poder seguir predicando la palabra. Entonces, ¿qué pasa hoy en día? La autosuficiencia, la autodependencia de querer hacer las cosas a nuestra manera ha sido la ruina de la humanidad. Es verdad, eso es verdad. Porque las guerras, porque a veces escogemos malos presidentes y le echamos las culpas a los presidentes. No, porque no somos sabios a la hora de votar, porque no somos sabios a la hora de escoger quién va a gobernar. Y ya cuando escogemos una persona decimos, ay, ¿por qué lo hicimos? Porque lo hicimos, ¿sabe qué? Por necedad. Fuimos insensatos, lo hicimos a la ligera, no pensamos. Y muchas veces los errores que cometemos hoy en día, las situaciones difíciles que pasamos, lo que hicimos en el pasado son consecuencias de nuestra insensatez, de nuestra falta de sabiduría y de prudencia. Entonces, ¿qué pasa? Todo eso viene después de la caída. Y mucha gente no se ha levantado de la caída.
¿Y hace cuánto que se cayó Adán y Eva? Hace rato. Entonces, ¿por qué seguimos cometiendo el mismo error? Ellos se equivocaron porque no escucharon la voz de Dios. Pero hoy, amado, el Señor te dice que estás a tiempo. Amén, así estás es. a tiempo de escuchar la voz de Dios. Estás a tiempo de decirle, Señor, aquí estoy. Mira que yo en mi propia prudencia, en mi propia autosuficiencia he cometido todos esos errores y los sigo cometiendo. Me sigo equivocando con lo mismo por mi orgullo, por mi altivez, por mi falta de perdón, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Debemos confiar en la justicia divina para ser guiados por la soberanía de Dios en cada paso que demos. Amén. Pero así si usted es. no le entrega su vida al Señor, cada paso que usted dé va a estar tentado entre lo bueno y lo malo y usted no va a saber escoger porque usted no ha decidido seguir a Cristo. Y cuando nosotros decimos que la soberanía de Dios, que tomemos que todo está bajo la soberanía de Dios, significa que Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control de nuestra vida. Dios sabe qué es lo mejor para nosotros. Dios sabe que nosotros podemos estar pasando una situación dura, pero a pesar de eso, el Señor en su sabiduría permitió esa situación para bendecirnos. Por eso la palabra del Señor dice que para los que aman a Dios, todas las cosas sirven para bien. ¿Por qué? Eso es una promesa. Amén. Romanos 8:28. Amén, porque la soberanía de Dios es perfecta. Dios hace y deshace, Dios edifica, Dios destruye para volver a edificar. Aún en lo bueno y lo malo, mire. A veces uno dice, bueno, ¿y por qué no me salió este viaje? ¿Y por qué no me salió tal cosa? Y usted con el tiempo se da cuenta, iba a pasar tal cosa. El Señor evitó que tuviera tal circunstancia. El Señor evitó que fuera a tal lugar para que no sufriera un disgusto. El Señor evitó que me quedé dormida, iba para una reunión, hubo una pelea en esa reunión, cualquier cosa. Usted pídale al Señor, Señor, como hizo Moisés, si tu presencia no va conmigo, no voy a ninguna parte. Ningún lado. Entonces, si usted siente como que está incómodo, no tiene paz en su corazón, usted siente esa zozobra, esa incertidumbre, voy o no voy, no vaya, no, Señor, mejor no voy, porque el Señor te está previniendo de algo. No necesita ir a un brujo para saber que la está previniendo de algo, a que le lean el tarot, no. El Señor, si usted lo busca con esa intensidad, si usted tiene una intimidad con Él, Él le va a mostrar. Amén. ¿Verdad? Entonces, ahora hay cosas que son de sentido común. Por lo menos, si usted es una persona creyente y le dicen, vamos a ir a reunirnos para mirar a ver una cuestión de santería. Hello, usted no tiene nada que hacer ahí. Muchas veces la gente lo hace por curiosidad. Y simplemente la gente, sí, muchas veces lo hace por curiosidad, pero están pecando. ¿Por qué? Porque el solo hecho de admitir de que usted va a ir a un lugar de esos, está siendo insensato. Está siendo insensato porque no es leal con Dios, no hay lealtad con Dios. Hay cosas que son solamente sentido común, por lo menos. Si yo trabajo haciendo tiendas, si la temperatura está bajo cero, yo no me voy a ir con una camiseta. Pues lógico que yo me voy a enfermar. Es de sentido común, amados. Si tú, creyendo en el Señor, sabes que no puedes ir a un lugar, no vaya. Si usted sabe que no puede estar, o cuando está con una persona, usted siempre está pecando o siempre se dirige al pecado, amados, puede ser muy linda, puede ser muy hermoso, puede ser precioso, pero si lo lleva a su debilidad, es mejor que no vaya con él, porque tarde o temprano usted va a pecar. Hay gente que tiene debilidades con la lengua, con los pensamientos, con las acciones, y se hace con una persona que tiene la misma debilidad, ambos van a pecar. Entonces, para usted poder romper con eso, tiene que haber uno que se retire, uno que sea sabio, uno que sea prudente. Bueno, si yo voy a tal persona y tengo esta habilidad de hablar mucho, o tengo esta habilidad de criticar mucho, ¿verdad? No, mejor no voy para allá porque voy a decir cosas que después me voy a arrepentir. Y eso eso es sano, que uno se tenga que alejar muchas veces. Eso no quiere decir que usted sea altivo, eso no quiere decir que usted sea antisocial, porque la gente dirá, son antisocial, altiva, no habla con nadie. No, a veces hay que alejarse por su paz mental. Así es. Y por su paz natural y por su paz espiritual. Eso es algo que te lo dice el sentido común. Si tú sabes que siempre estás pecando con la misma persona, retírate de ahí. ¿Para qué vas? Eso es lo que pasa con todo esto. Mira, amados, el temor va más allá de la reverencia, del respeto. El temor tiene que ir en el corazón del creyente. Yo le temo a Dios, por eso yo me alejo del pecado. Yo le temo a Dios, por eso yo decidí servirle. Yo le temo a Dios,
Por eso yo decidí consagrar mi vida para Dios. Así me critique, porque mire, cuando usted le consagra la vida para Dios, hasta su familia o los que son compañeros, los más allegados, están esperando el puntico negro en la pared a ver usted qué hace, o si usted resbala, o mirándole en su pasado, si hay algún error, lo buscan por alguna manera porque le parece mentiras que ustedes estén viviendo una vida para agradarle a Dios. Pero cuando usted está fortalecida en el Señor, ¿qué hace el Señor? El Señor coge y te aparta a esas personas, el Señor coge y te dice, cuidado, el Señor te da warnings, aunque usted no lo quiera, le da alertas. Sí, señora. Hasta en sueños. Usted puede tener planeado todo para ir a un lugar y te desvía porque sabe que te quieren hacer pecar, porque sabe que te quieren hacer maldad, porque hay envidia y maldad. Estamos en el mundo, ¿no? Y la palabra dice, en el mundo tendréis aflicción, pero tranquilos, yo he vencido al mundo. Y si nosotros estamos con el que vencimos al mundo, ¿quién podrá contra nosotros? Nadie. ¿Verdad? Él es nuestra fortaleza. Porque el amor de Dios echa afuera todo temor. Todo temor. Amén. ¿Verdad? Entonces, este tema me pareció, yo le decía a mi esposo, wow, porque yo le decía, ay, a mí me da miedo ir a tal cosa, y qué tal que yo no sé qué, ese es mío en la natural. No, Silvio, pidámosle a Dios si tenemos, ese es el temor de reverencia y de respeto ante el Señor. Pidámosle a Dios si es prudente ir a tal lugar, si es prudente hablar con tal persona, ¿verdad? Y no es que seamos antisociales, no. Es que nosotros preferimos muchas veces para no pecar. No es que seamos antisociales, es que hacemos las cosas para honrar a Dios. Aún en eso, amados. Cuando nosotros hacemos las cosas por amor a Dios, no por lo que Él nos da, sino por amor a Él, por lo que Él es, ya las cosas son diferentes. Por eso muchas veces nos alejamos de las situaciones, nos alejamos de lugares, nos alejamos de personas. Y que de por sí el ministerio es solitario. Generalmente. Muchas veces, yo no sé si ustedes han dado cuenta, las personas que le sirven a Dios están interesadas en ir a predicar, en hilar el evangelio, en las que quieran hablar del Señor. Entonces Dios une como los espíritus de gozo, de paz, de gente que sea bendecida, de gente que hable de bienestar, de cosas buenas, de lo que le ha pasado, gente que habla de metas, de sueños, ¿verdad? Y con esa gente es la que tenemos que hacer, que nos impulse, que nos edifique, que nos transforme, que nos cambie, que nos haga cambiar nuestra manera de actuar, que nos haga ver la vida de una manera diferente. Ahora, no estamos hablando del positivismo. No estamos hablando de la vida en el espíritu. Sí, porque acuérdate que el ser cristiano no es una religión, es un estilo de vida. Entonces a los que nos están viendo, los invitamos a que tengan ese estilo de vida en Cristo, que el gozo del Señor sea tu fortaleza, que se goce, que mire, en el Señor siempre hay plenitud de gozo, aún en las situaciones difíciles. El Señor te tiene aquí con un propósito. Así es. Yo sé que a muchos de nosotros nos dio el COVID y el Señor nos dio como otro respiro, ¿no? Como otra oportunidad para seguir alabando su nombre mientras estemos aquí en la tierra. Amén. Yo los invito a los que nos están viendo en esta noche a que vamos a hacer una oración, a que unamos nuestras voces. Señor, aquí estamos, Padre amado, en esta noche junto con nuestros hermanos, sí, Señor. Tú dices en tu palabra que donde hay 2 o más 3 congregados, tu Espíritu Santo está ahí. Señor, sabemos que tu Espíritu Santo está aquí en esta noche. Bienvenido, oh Señor. Espíritu Santo, a este lugar, oh Señor. Bendecimos a cada una de las personas que nos ven a través de las plataformas sociales, oh Señor, y juntos como hermandad, juntos como iglesia, te pedimos que nos des sabiduría, que nos des prudencia, que nos des sensatez, oh Señor, que nos des inteligencia, oh Señor. Amén. Que nos des experiencia para tener madurez, oh Señor. Así es. Que nos ayudes en los momentos que tengamos situaciones difíciles, de angustia, para ir de rodillas delante de ti y decirte, Señor, aquí estamos. Sí, Señor. En mis fuerzas no podemos, oh Señor, yo ya hice lo posible en lo natural, pero necesito de tu guía, Así oh es, Señor. bendito. Pidámosle al Señor que no seamos insensatos, necios al actuar, Señor, al hablar. Oh Señor, al pensar, al tomar una determinación, que todas nuestras decisiones vayan a los pies de Cristo, que quite esa mente entenebrecida a nuestros Señor, jóvenes, oh Señor, para que puedan ver más allá, oh Señor. Sí, Señor, Nosotros bendito. confiamos en tus promesas, que son fieles y verdaderas. Aquí estamos, oh Señor, en un mismo clamor, en un Amén. mismo sentimiento, Señor. Pedimos a estos países, Rusia, Ucrania, que tengan ese temor tuyo, esa reverencia, ese respeto, ese amor por ti, de sentir, oh Señor, que si ellos están contigo, todo esto acá y se puedan ver como hermanos, oh Señor, que estos países se puedan ver como hermanos, oh Señor,
No solamente esa guerra que vemos en lo físico, sino que hay guerra entre nosotros mismos, entre lo natural y lo espiritual, entre hacer lo bueno y hacer lo malo, Señor. Ayúdanos, oh Señor. Fortalece nuestras debilidades, oh Señor. Padre Santo, para que podamos luchar con ellas, oh Señor, Rey Celestial, porque tú eres el único, Señor, el único a quien podemos, oh Señor, jalar los mantos y decirle, Señor, ya no puedo más, aquí estoy. Amén, amén. Qué lindo, qué lindo. Me gozo. Gózate, amado, gózate. Me gozo. Créele al Señor. Hay tiempos de incertidumbre, sí, estamos viviendo los últimos tiempos, pero en el Señor hay esperanza. Amén. Terminamos este día con bendición, uniendo nuestras voces en oración. Entonces mañana, si Dios los permite, el viernes, los esperamos el domingo. Bendecidos, amados, paz y gozo. Dios me lo bendiga. Dios me lo bendiga. Bye, bye. Bye.